Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Por Tu Salud. Los invitamos a seguir nuestra transmisión a través de radio y televisión de la Universidad de Guanajuato. El día de hoy tenemos de invitada a la doctora Claudia Meléndez López Velarde, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato. Hola doctora, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, muy bien, ¿y usted? Bien, también gracias. Bueno doctora, pues bienvenida y bueno, queremos platicarles que el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos concierne a todos y que en algún momento lo hemos realizado. Y este tema es la automedicación. Es muy importante porque existen muchos riesgos y es una actividad que se nos puede hacer tan fácil realizar, pero que lleva muchas consecuencias si lo hacemos de manera errónea y sin el respaldo de un profesional de la salud. Entonces, bueno, doctora, para empezar me gustaría que nos comentaras una pequeña definición de qué es la automedicación, porque podemos pensar que solamente es con cierto tipo de medicamentos, pero bueno, en este caso amplíanos más la definición. Ok. Bueno, pues como dice la doctora, es algo muy común que todos hemos hecho alguna vez en nuestra vida y prácticamente la automedicación se define como una persona tomando un medicamento, ya sea sin receta, sin supervisión o una prescripción médica. Esto pues lo hemos hecho, no sé si alguna vez ustedes han tenido algún dolor de cabeza, que se toman un paracetamol o no sé, un antiácido porque algo les cayó mal. Esto es muy común, de hecho la Organización Mundial de la Salud hay un conteo en donde se dice que el 50% de los medicamentos son vendidos sin receta. Entonces, dentro de esta misma automedicación hay una que se llama automedicación responsable, que por ejemplo es esta, donde nos duele la cabeza y me tomo un paracetamol o el antiácido porque algo me cayó mal. Pero está la automedicación riesgosa, que es la que pues aquí queremos dar un poquito más a conciencia. Esta es cuando alguien, por ejemplo, empieza a tomar antibióticos sin alguna prescripción o empieza a tomar ansiolíticos o incluso benzodiazepinas, que son el diazepam, el clonazepam para dormir, y estos medicamentos pues tienen que llevar una supervisión médica. Entonces, pues este es el verdadero problema, que a veces se nos hace muy fácil porque tenemos ahí los medicamentos cuando realmente todo debe de ser supervisado. Y bueno, como mencionas, debemos de hacer mucho caso y apegarnos a la receta de nuestro médico, pero me gustaría que nos hables cuáles son los posibles riesgos que hay de la automedicación, porque bueno, ahorita mencionaste algunos medicamentos, pero bueno, sabemos que hay personas que toman hasta 5, 6, 7 medicamentos al día por diferentes condiciones y creo que aquí valdría mucho la pena también que nos hables de estos riesgos, ¿no? Sí, bueno, dentro de estos riesgos puede haber incluso unas consecuencias muy graves. El primer riesgo que podemos tener son las reacciones adversas o los efectos secundarios. Incluso hay personas que son alérgicas a algún medicamento, que no saben que son alérgicos, entonces se lo toman y empiezan con estas reacciones. Ese es un primer pues, riesgo. El segundo es que hay medicamentos que no debemos de mezclar. Por ejemplo, algunos antibióticos con, no sé, omeprazol, generalmente les disminuyen la efectividad, entonces pues tampoco hay que mezclar ciertos medicamentos. Otro que es muy importante que también tenemos que tomar en cuenta es que si nosotros tomamos antibióticos pues para todo, podemos empezar a crear resistencia bacteriana. Entonces, cuando nosotros los necesitamos de verdad, ya no nos van a hacer efecto. Y el otro es que si nosotros empezamos con un dolor de cabeza, puede que ese dolor de cabeza no sea simplemente eso, sino que puede ser parte de un síndrome o de alguna enfermedad, y al tomarnos este medicamento enmascaramos esos síntomas. Entonces, pues también es muy importante porque si tenemos algo más grave, pues realmente no vamos a saber. Y ahora que mencionas esto de los antibióticos, doctora, se me hace muy bueno y quiero puntualizarlo porque normalmente
nos dan un antibiótico para cierta infección, ¿no? Entonces no nos lo acabamos y ¿qué pasa? Lo guardamos por si me vuelvo a enfermar. Y a lo mejor me siento mal, ni siquiera puede ser que traiga una infección, o a lo mejor la infección está localizada en otro lado y me lo tomo. Entonces creo que puede ser hasta contraproducente. Y otra cosa, bueno, que va encaminada a la pregunta que te quiero hacer de por qué no se deben utilizar sin receta. Otra, antes de que me contestes, también quisiera hacer como un llamado de atención a las personas que nos están escuchando, porque muchas veces pasa que un paciente va a salir de viaje a algún lado y ¿qué pasa? Van con un médico, puede ser el que más confianza tengan o el que esté más fácil en cuanto a accesibilidad. ¿Y qué pasa? Le dicen, oiga, voy a salir, no quiero que me vaya a pasar algo allá y no tenga medicamento, entonces por favor recéteme un antibiótico por si me siento mal, por si me da diarrea, por si las dudas. Entonces, por favor no hagan esto, no recurran a este tipo de prácticas, porque aparte ponen en aprietos a alguno de nuestros compañeros y además se están haciendo daño a ustedes mismas o mismos, y creo que, bueno, sí quiero, o sea, como puntualizar eso, hacer un poco de conciencia. Y ahora sí, o sea, ya a lo mejor dices, bueno, aquí ya está la receta, ya está la indicación, pero pues realmente no es una indicación real. Entonces, ¿por qué no? Porque a la pregunta que había hecho antes de por qué no utilizar los antibióticos sin receta o una prescripción verdadera. Bueno, eso es, como dice la doctora, muy importante. Realmente, pues sí, pasa mucho aquí en México también, que recetan los antibióticos y pues los guardas porque no te los acabas y dices, ay, pues si me vuelve a pasar, me los vuelvo a tomar. Una de estas razones por la que pasa esto es la comodidad o incluso la falta de acceso a los médicos, a estar comprando pues este medicamento. Pero pues sí, algo muy importante y por qué no se debe de hacer es que cada infección que nosotros tenemos pues no va a ser la misma bacteria, o bueno, puede que sí, pero de todos modos hay que estar haciendo pues nuestros laboratorios, hay que estar viendo qué bacteria es, incluso pues hay ciertas bacterias que son resistentes a unos fármacos, que son sensibles. Entonces, para nosotros tener pues la certeza de que ese antibiótico le va a hacer efecto, hay que tomar todas estas medidas. Y si nosotros tomamos algún antibiótico, no sé, por ejemplo, amoxicilina, ¿no? Y la tomo para todo, puede que cuando yo necesite ese antibiótico realmente no me haga. Entonces pues voy a terminar con una bacteria resistente a estos y puede que sea más problemático o que sea más complicado encontrar algún medicamento que le haga efecto a esta bacteria, porque yo me estuve tomando todos los que tenía ahí en casa y pues no, o sea, incluso el tomar antibióticos cuando no los necesitamos nos puede llegar a causar diarrea. Entonces muchas veces nosotros hemos visto pacientes que llegan con un cuadro gastrointestinal pues fuerte y lo primero que les preguntamos es de que, no, es que tenía pues una infección, traía pues gripa, no sé, me dolía la garganta y me dieron antibiótico y a los 3 días empiezan con diarrea. Este es un efecto de los antibióticos cuando no se necesitan, entonces por eso siempre hay que acudir con el médico, porque pues sí son medicamentos que hay que tener bien controlados y supervisados. Y bueno, también nos ha tocado ver, doctora, este tipo de casos y que también, bueno, aparte de infecciones gastrointestinales, también puede haber infecciones vaginales y es muy, muy común. Entonces, sí, dentro de tu práctica clínica, ¿qué es lo que más has visto en cuanto a los medicamentos más comúnmente usados en la automedicación? Porque, bien dijiste, tenemos acceso a muchísimos fármacos y podemos irlos a comprar sin receta y bueno, esto pues puede enmascarar muchísimos cuadros. Entonces, dentro de lo que tú has visto en tu práctica, ¿cuáles son los medicamentos más comunes que has notado con los pacientes de que se automedican? Okay. Bueno, creo que los principales, pues el paracetamol, ese de ley.
Cuando tienen dolores de cabeza, de cuerpo, pues se toman un paracetamol, ¿no? Ibuprofeno también muchas veces, pero el ibuprofeno pues también hay que tenerlo controlado, porque si lo llegamos a tomar más de 5 días o más del tiempo que pues está establecido, nos puede llegar a causar pues incluso úlceras estomacales, sangrado. Entonces pues también es uno de los que tenemos que tener controlados. Otro, pues sí, los antibióticos también, de que fueron a alguna farmacia, se lo dieron o que lo tenía ahí en casa y se empezaron a sentir mal de la garganta, entonces se lo tomaron y luego llegan diciendo que pues sí les hizo una mejoría, entonces que ellos quieren el antibiótico y nosotros les decimos que no lo necesitan y pues ahí se pelean con nosotros. O otros también que me ha llegado a ver, que me ha llegado tocado a ver, pues el omeprazol, por ejemplo, cuando tienen agruras, los ansiolíticos también, porque son de libre venta, el de citalopram, que también son medicamentos que hay que tener controlados, no porque causen dependencia, sino por las dosis que tienen que ir monitorizándose, y los antigripales. Hay antigripales que ya venden en el mercado, como, no sé, el antifludes, que ya tienen ciertos compuestos o medicamentos combinados y realmente pues hay algunos que tienen una dosis muy bajita que tú dices, pues mejor le doy otro medicamento, ¿no? Entonces, pues sí, creo que también, no sé, los comerciales en la tele, de todos los medicamentos, pues influye mucho en que las personas se automediquen. Incluso creo que ChatGPT también, ahora en la actualidad, creo que muchas personas pues pueden llegar a preguntarle a ChatGPT, pero eso es algo que yo me cuestionaba el otro día también, que pues no sé, es muy fácil ponerle, no sé, tengo estos síntomas, ¿no? Entonces ya ChatGPT dice, probablemente tienes esto, pero pues eso no sustituye al médico, no sustituye la exploración física, no sustituye pues el ojo clínico que tiene acá el médico, porque nada más le estás poniendo cierta información, pero realmente no sabes. Entonces pues también, pues eso lo quise sacar un poquito, porque siento que en la actualidad es algo que también ya está pasando. No, y aparte que los pacientes pueden tener una condición en particular, tomar ciertos medicamentos. Por ejemplo, hablaste de varios que me gustaría puntualizar antes de avanzar, como por ejemplo hablaste del uso de omeprazol. Tenemos pacientes que han utilizado toda su vida omeprazol, toda su vida, y el uso crónico, por ejemplo, puede llevar como de consecuencia un déficit de complejo B. Entonces ahora, por este tipo de medicamentos de uso crónico, pues entonces ahora tenemos que estar suplementando con complejo B. Pero bueno, antes de regresar, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa y continuamos con los demás fármacos? Gracias. Datos importantes por tu salud. ¿Qué es la automedicación? Es el uso de medicamentos sin orientación médica, guiándose por experiencias previas o consejos de otras personas. Aunque parezca algo común, puede ser riesgoso para la salud. ¿Por qué ocurre? Muchas personas se automedican por falta de tiempo, por evitar consultas médicas o porque creen conocer la causa de sus síntomas. También influye la facilidad con la que algunos medicamentos se consiguen. Riesgos principales. Puede provocar efectos secundarios, intoxicaciones o alergias, además de complicar diagnósticos. En el caso de los antibióticos, el uso inadecuado genera resistencia bacteriana, un problema de salud mundial. Medicamentos más comunes. Analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos, jarabes para la tos y medicamentos para la alergia son los más usados sin control profesional. ¿Qué se recomienda? Consultar siempre a un médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento. No guardar ni compartir los sobrantes y evitar seguir consejos no profesionales o de internet. Datos importantes por tu salud.
Bueno, como usted bien dice, aquí en México los suplementos, las vitaminas, todo lo que tiene minerales, pues sí es muy común que haya ciertas tiendas que los venden así de que pues los promueven o de que llegan pacientes con, no sé, que sienten que se van a enfermar y, ay doctora, me deja unas vitaminas, pero realmente pues uno como médico sabe que las mejores vitaminas vienen en los alimentos. Entonces, si uno come bien, pues realmente no tiene por qué suplementarse. Obviamente, pues hay casos como los veganos, vegetarianos, que pues el complejo B, bueno, la B12, pues esa sí la tienen que tomar. Pero pues en otros casos realmente pues no es necesario, a menos de que tengan alguna deficiencia. ¿Y cómo voy a saber que tengo una deficiencia? Pues yendo al médico, haciéndote análisis, etcétera. Entonces, pues sí, tomarlos así de pe a pa, pues realmente no. Y siento que sí está muy normalizado aquí en México que pues nos vendan todo, productos milagro, incluso ha salido estudios de pues de estos productos que han causado más daño que bien, daño en el hígado, daño renal, entonces pues sí es como también para tomarlo en cuenta. Así es, doctora. Y bien mencionaste ahorita con los niños, porque también es bien común, llegan a la consulta, dele unas vitaminas porque no quiere comer. Y bueno, también influye mucho si en la mesa de la casa, al momento o a la hora de la comida, pues tenemos refrescos, tenemos cosas que probablemente el niño va a darle preferencia a un alimento saludable. Y esto también me lleva a preguntarte, doctora, acerca de la suplementación con los niños o la automedicación, porque también es muy común que si tenemos 2 o 3 niños y si en algún momento se enfermó de un resfriado, pues entonces como le dio el médico cierto medicamento y se curó, pues yo le doy lo mismo que le dio en esa ocasión. O, por ejemplo, si el mismo niño se enferma de otro resfriado un año después, pues voy a la farmacia, ya sé que le van a dejar, pero pues también influye muchísimo porque de un año a otro, pues el niño ya creció, ya cambió su peso, o sea, es completamente un contexto diferente, entonces quiero aquí como tu opinión acerca de la automedicación en niños y también otra que es muy común es con el adulto mayor. Ok, pues sí, en niños la verdad es que las dosis siempre van a ser diferentes, dependiendo de cuánto pesan, de la edad. Sí hay ciertos medicamentos que se pueden recetar a partir de los 12 años ya con dosis adulto, pero pues igual es muy importante ir al médico. ¿Por qué? Porque luego también hemos visto niños que tienen sobredosis, incluso de paracetamol, porque pues le di tantas gotas, pero pues realmente esas las tiene que calcular el médico, porque pues no es lo mismo un adulto a un niño. Entonces ahí viene mucho el peligro también. Una dosis pequeña para el adulto puede ser una dosis muy grande para el niño, entonces también eso es muy importante. Y en los adultos mayores generalmente pues nuestros adultos ya están tomando de que 7 medicamentos al día, entonces si nosotros le agregamos uno más, puede que haga sinergia con algún otro, entonces de que le dio hipotensión o se desmayó o está somnoliento, le dio diarrea. Entonces, por eso es muy importante. Incluso creo que en un podcast hablaron de la polifarmacia, no sé, pero pues sí es muy importante todo esto, incluso en las embarazadas o en pacientes con enfermedades crónicas. También en las embarazadas, pues porque hay medicamentos que el bebé no puede tomar o pues porque le hace daño. Y en los pacientes con enfermedades crónicas igual, toman muchos medicamentos y puede hacer una sinergia ahí, entonces es más mal que bien. Entonces, pues sí, siempre hay que ir con un médico para calcular nuestras dosis y para ver si podemos agregar algún medicamento más. Así es, y haciendo también agregar otra cosa acerca de los antigripales que habías comentado antes, también muy importante, si yo tengo hipertensión o problemas cardíacos, por favor no se automediquen, principalmente con antigripales, no todos son para este tipo de pacientes. Con esto no estoy diciendo tampoco que estén completamente contraindicados, pero para esto es importante ir al médico para que él decida cuál es el más indicado de acuerdo a
estas dos condiciones en particulares, ¿no? Y bueno, doctora, ¿qué hacer, por ejemplo, entonces con los medicamentos que nos sobran? Porque bueno, ya hablamos de eso, ¿no? O sea, dices, ok, bueno, ya compré el medicamento, un antibiótico, por ejemplo, y ¿qué pasa? Me sobraron 2, 3 tabletas, entonces, ¿qué puedo hacer? O cierto fármaco, no me lo acabé, quedó media caja, y para evitar este tipo de prácticas, que luego pueden ser muy comunes, ¿qué podrías recomendarnos para pues no tenernos también como al alcance y que se nos haga fácil tomarlos? Okay. Pues bueno, lo primero es que cuando se acabe el medicamento, pues sí, lo podemos guardar, pero dejarlo como una reserva de que solo me lo voy a tomar si me lo vuelven a prescribir. Si es paracetamol, pues está bien, o sea, si me duele la cabeza me tomo una pastillita, pero, por ejemplo, pues los antibióticos, si alguna vez me recetaron benzodiazepinas o algún fármaco que ya sea un poquito más específico, pues sí los puedo guardar, pero solo si me los vuelven a recetar me los tomo, o si algún familiar, algún amigo se los acaban de recetar, pero receta médica, pues se los puedo regalar también, pero solo hasta ese momento. Realmente pues sí es pues por el precio también de los fármacos y todo, pues sí tirarlos, pues no es como la opción, pero sí podemos guardarlos, incluso pues no sé si haya como campañas, organizaciones que guarden pues los medicamentos sobrantes, no sé, pero eso también sería pues una buena idea para los pacientes que necesitan ese fármaco y no tienen como el acceso a comprarlos. Y algo que también se me hace pues un poquito interesante, volviendo un poquito a lo de los suplementos, no sé si usted sabía que ya hay ciertos suplementos y en las etiquetas pues hay que leer ciertas cosas. No sé si usted nos pueda retomar un poquito de hecho, más. COFEPRIS tiene ciertas reglas que les ponen a los laboratorios que hacen suplementos, entonces esto nos puede ayudar a distinguir cuando un medicamento o no está avalado por COFEPRIS. Primero debe de tener un permiso sanitario, entonces si ustedes van a la farmacia y quieren comprar un suplemento, pídanle que les dejen ver la cajita o el frasco y busquen la leyenda donde venga el permiso sanitario, porque si no lo trae, ojo, probablemente no esté avalado. Chequen los ingredientes, chequen también las caducidades, esto es muy importante. Porque aquí tenemos muchos suplementos alimenticios que se venden sin la autorización de COFEPRIS y que traen en este caso el uso de esteroides, y ya nos ha tocado ver pacientes que llegan por una intoxicación de esteroides. Entonces por favor no lo hagan, y si tienen duda primero pregúntenle al médico. Y otra de las cosas que quiero decirles antes de terminar este programa es de que este tipo de medicamentos no suple el tratamiento farmacológico. Entonces, si ustedes quieren tomarlo, desean tomar un suplemento, por favor pregúntenle a su médico. Cuando vayan de primera vez con el médico, lleven todo lo que están tomando, incluyendo vitaminas, suplementos, polvos, todo, porque esto le puede ayudar bastante al médico y hacer un buen diagnóstico. Y bueno, con esto acabamos. Les damos muchas las gracias por su tiempo. Gracias, doctora, también por tu tiempo. Estuvimos con la doctora Claudia Meléndez López Velarde. Y bueno, doctora, por favor me gustaría que nos dejaras tu correo para si tienen alguna duda, pues te puedan escribir. Sí, es c.melendezlopezvelarde @ugto.mx. Ok, bueno, pues muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos en la próxima emisión de este programa. Mi nombre es Jenny Contreras y nos vemos a la próxima. Gracias.